no puede continuar en perjuicio del imputado sine die, esperando los plazos de la prescripción. La ley establece que, como no hay elementos para elevar la causa a juicio, no hay mérito, no está el estado intelectual requerido para elevar la causa a juicio, se debe sobreseer al imputado. Es el único caso donde no existe certeza negativa y es suficiente la duda siempre y cuando sea insuperable. Dictada esta sentencia de sobreseimiento, vemos quién puede apelar. O sea, vamos a ver que las decisiones de los jueces de instrucción pueden ser impugnadas a través de la apelación. Si el fiscal pidió el sobreseimiento y el juez, de acuerdo a él, lo sobreseyó, el fiscal no puede apelar. Es decir, el Ministerio Público va a poder interponer este recurso siempre y cuando él no haya pedido el sobreseimiento, porque evidentemente la apelación es incompatible con su conducta anterior. Quien puede apelar es el querellante particular. Evidentemente, la decisión del órgano jurisdiccional le causa un perjuicio porque está cerrando en forma definitiva e irrevocable el proceso a favor del imputado. Entonces, el que se ha constituido en este proceso a los fines de acreditar la existencia del hecho, la participación del imputado y, en definitiva, obtener una condena en perjuicio del imputado, la sentencia de sobreseimiento claramente le está causando un perjuicio. Por ello, esta apelación se puede interponer en forma autónoma, es decir, aun cuando el fiscal no lo interponga. Por último, ¿el imputado podrá apelar o no una sentencia de sobreseimiento? En principio diríamos, si a quien favorece el imputado, el sobreseimiento le favorece claramente al imputado. Entonces, ¿qué perjuicio le ocasiona a para poder interponer un recurso de apelación? Sin perjuicio de ello, el legislador provincial sabiamente ha establecido que sí puede apelar el imputado, aun cuando lo está favoreciendo, aun cuando el estado de inocencia nunca se destruyó, porque en definitiva se lo sobresee y se confirma esa inocencia en forma definitiva y irrevocable. Pero aún en ese caso el imputado va a poder apelar la sentencia cuando el juez, al dictar sentencia, no ha respetado, habiendo sido posible, el orden de las causales. Esta orden que decíamos recién, el artículo 350, que el hecho no existió o no lo cometió el imputado, inciso primero, que no encuadra en figura penal, inciso segundo, que media una causa de justificación, inculpabilidad o excusa absolutoria o inimputabilidad, inciso tercero, la pretensión penal se ha extinguido, inciso cuarto, o duda insuperable. Es decir, cuando era posible respetar ese orden de las causales, el juez no lo hizo. En ese caso puede interponer recurso de apelación, porque es lógico. Si bien nunca se ha destruido el principio de inocencia, el estado de inocencia, no es lo mismo que al imputado lo sobresean por duda insuperable, porque en definitiva había duda, a que lo sobresean porque surge con evidencia, es decir, con certeza negativa, que el hecho no existió, o que si existió, no lo cometió el imputado. Evidentemente, si bien el sobreseimiento lo favorece, la causal por la cual se lo sobresee no es tan positiva para el imputado. Por eso podrá apelar para que la Cámara de Acusación confirme ese sobreseimiento, pero lo sea por otra causal. No la de duda insuperable, sino la de inciso primero, por ejemplo. Se ha discutido mucho si en esta ciudad de Córdoba, ¿qué pasa si el imputado se lo sobresee por prescripción de la acción penal? Y el imputado dice, no, yo no quiero que me sobreseen porque la acción penal prescribió. Yo quiero que me sobreseen porque yo no cometí el delito. Evidentemente, la situación es claramente distinta. No es lo mismo que le beneficien esta sentencia desincriminatoria porque el Estado no puede seguir investigando a que me digan, mire, yo te investigué y surge con evidencia que vos no tenés nada que ver con este hecho. Si bien suena lógico, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ha dicho que en este caso no puede apelar el imputado, porque como es una causal extintiva, sustancial, prima sobre las otras. Entonces, como el Estado perdió la acción, lo único que debe hacer es sobreseer al imputado por prescripción de la acción penal, sin entrar a analizar el fondo del asunto.
parece injusto, pero bueno, es la decisión que ha adoptado el Tribunal Superior de Justicia y que evidentemente no es la misma que ha tenido en cuenta el legislador, porque el legislador, por un lado, establece un orden de las causales y la prescripción está en el inciso cuarto, y a la vez dice que el imputado puede apelar cuando se lo sobresea sin respetar el orden de las causales. Entonces, si está en el inciso cuarto y el imputado pretende el inciso primero, no se ha respetado el orden de las causales. No obstante ello, el Tribunal Superior ha dicho que cuando hablamos de prescripción de la acción penal, es una causal extintiva. Entonces, el órgano jurisdiccional debe sobreseer necesariamente sin entrar al fondo del asunto, porque eso no tiene acción. Otra causal por la cual puede sobreseer el imputado, puede apelar el imputado, es cuando se lo sobresee, por ejemplo, por inimputabilidad, pero se le impone una medida de seguridad. En este caso, la medida de seguridad implica un encerramiento, ya en un hospital, por ejemplo, neuropsiquiátrico, porque se considera que es peligroso para sí o para tercero. Es decir, existió el hecho, lo cometió el imputado, encuadra en figura penal, pero es inimputable. No pudo comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones. Y como es peligroso, se lo interna. Entonces, esa medida de seguridad puede ser apelada por el imputado. En síntesis, quien puede apelar una sentencia de sobreseimiento es el fiscal, siempre y cuando no haya él pedido el sobreseimiento, el querellante particular, incluso en forma autónoma, y a la vez también el imputado cuando no se haya respetado el orden de las causales y ello sea posible, o cuando se le haya impuesto una medida de seguridad. En relación al sobreseimiento, también vamos a decir que este se puede dictar durante los actos preliminares del debate, es decir, cuando ya estamos en la otra etapa, en la etapa del juicio. Ahora, en esta instancia solamente se va a poder dictar sentencia de sobreseimiento cuando sea por una causal que no sea necesaria valorar prueba, que no sea necesario ingresar al fondo del asunto. Porque si el órgano jurisdiccional necesita ingresar al fondo del asunto, a valorar prueba, eso recién lo puede hacer en el momento de dictar sentencia. Por eso en los actos preliminares solamente está permitido el sobreseimiento a favor del imputado cuando la pretensión penal prescribió la acción, porque no hay que valorar mucha prueba, hay que decir, bueno, no hay ninguna causal interruptiva ni suspensiva de la pretensión penal, no ha cometido ningún nuevo delito, corresponde el sobreseimiento por prescripción. Otro lógico es, por ejemplo, cuando a través de una pericia se determina que es inimputable. Como era inimputable, directamente no hace falta valorar el fondo del asunto, sino directamente a través de la pericia se determina esa imputabilidad y se lo puede sobreseer. También cuando se ha demostrado, por ejemplo, una excusa absolutoria. Hablábamos recién de una estafa entre cónyuges. Pero recién en el momento de los actos preliminares del ofrecimiento de la prueba, el imputado acompaña el acta de matrimonio, que demuestra el vínculo entre cónyuge y entre imputado y víctima. En ese caso, lo único que hay que analizar es esa acta, entonces es suficiente para poder dictar una sentencia de sobreseimiento. No puede entonces, en definitiva, durante los actos preliminares del juicio, sobreseer al imputado porque considera que el hecho no existió, o que habiendo existido no participó el imputado, o que encuadra en figura penal. Solamente podrá dictar sentencia de sobreseimiento en aquellos casos que no sea necesario ingresar al fondo del asunto. Seguimos en el bloque siguiente.
Finalizamos con este bloque, el cuarto bloque de este módulo, y vamos a desarrollar ahora el requerimiento de citación a juicio, es decir, cuando el fiscal concluye en forma incriminatoria, en perjuicio del imputado. En este caso, para poder formular el requerimiento de citación a juicio, el Ministerio Público Fiscal necesariamente y bajo sanción de nulidad tiene que haber receptado declaración al imputado. Es decir, no se puede pasar a la etapa del juicio si no se dio la posibilidad al imputado de declarar, sin perjuicio de que éste opte por abstenerse de hacerlo, pero necesariamente se debe haber cumplido el acto de la declaración del imputado. Asimismo, la investigación tiene que estar cumplida, que no quiere decir que esté agotada, porque para eso está el juicio después, sino que se hayan incorporado todos los elementos de prueba que se consideran relevantes en relación a la existencia del hecho y la participación del imputado. Si se tomó declaración del imputado y la investigación está cumplida, al valorar toda esta prueba relevante, para poder elevar la causa a juicio, el Código Procesal establece que el estado intelectual requerido es el de probabilidad. Es decir, el mismo que hablábamos anteriormente con respecto a la prisión preventiva. Deben existir elementos de convicción suficientes para estimar como probable la participación del imputado. No es suficiente para elevar la causa a juicio una duda, sino que debe existir esta probabilidad. Formulado este requerimiento, que establece también ciertas exigencias como la individualización del imputado, pero principalmente una relación clara, sucinta, precisa y circunstanciada del hecho. Es decir, no mediante términos vagos, genéricos ni ambiguos. Tiene que ser clara, precisa y circunstanciada. Que en tal lugar, el 20 de octubre de 2009, siendo las 15 horas, el imputado hizo tal cosa. Porque todo eso hace el derecho de defensa. El hecho que se describe es la plataforma fáctica sobre la cual va a versar el juicio. Y este hecho del requerimiento de citación a juicio, a su vez, tiene que ser el mismo en sus características esenciales al que se lo intimó al momento de prestar declaración el imputado. Es lo que se llama principio de congruencia. El hecho tiene que mantenerse incólume durante todo el proceso penal. Si hay una variación sustancial de este, necesariamente implica la nueva declaración del imputado. Por ejemplo, al momento de intimarse, se describió el hecho de un robo simple. Y después, durante el desarrollo de la investigación penal preparatoria y ante la incorporación de testimonio, resulta que uno de estos dice, no, el imputado utilizó un arma de fuego. Incluso con esa arma de fuego le pegó en la cabeza a una de las víctimas. Evidentemente el arma de fuego califica ese robo simple, por lo cual no puede el fiscal, después de haber intimado por un robo simple, formular el requerimiento de citación a juicio diciendo que el hecho, o describiendo el hecho como un robo calificado por el uso de arma, aunque sea arma impropia, como podría ser el caso. ¿Por qué? Porque ha utilizado una circunstancia agravante que no se le dio la posibilidad al imputado de defenderse. Entonces, como dijimos, el requerimiento de citación a juicio tiene como presupuesto procesal la declaración del imputado. Previa a formular este requerimiento debe tomarle una nueva declaración al mismo donde se le describa también el empleo de esta arma y que en consecuencia pueda defenderse de esa circunstancia agravante. Por eso, el requerimiento de citación a juicio tiene que tener una descripción circunstanciada del hecho que se le atribuye al imputado. También se le exige la calificación legal, porque la conducta atribuida al imputado también forma parte del derecho de defensa. Como señalamos recién, no es lo mismo atribuirle al imputado un robo simple que un robo agravado por el uso de armas. También forma parte, entonces, de este requerimiento la calificación legal. Formulado el requerimiento, el fiscal debe notificarle a la defensa. Como un labor técnico de valoración a la luz de la sana crítica racional, el Código prevé que se notifique solamente a la defensa, no prevé al imputado. Sin perjuicio que se puede hacer, pero lo que se debe notificar es a la defensa. La defensa, en el término de 3 días,
tiene la posibilidad de interponer una oposición. La oposición en este caso se presenta ante el fiscal de instrucción y este inmediatamente le eleva al juez de control. Es una diferencia en cuanto al trámite de la oposición a la prisión preventiva. Es decir, cuando el fiscal dicta la prisión preventiva, esta también se notifica, por supuesto, al imputado y a la defensa, y puede presentar una oposición, que está prevista en el artículo 338 del Código Procesal de Córdoba. Pero la oposición a la prisión preventiva también se presenta ante el fiscal y establece, si el fiscal mantiene su decisión, la eleva al juez de control. Es decir que en este tipo de oposición, el fiscal puede él mismo revocar su decisión. Eso no está previsto en la oposición que estamos hablando ahora, la oposición al requerimiento de citación a juicio. El Código establece que se podrá oponer en el término de 3 días y en ese caso el fiscal inmediatamente, no si mantiene o no mantiene, no, inmediatamente eleva la causa al juez de instrucción. El Código Procesal establece que como causales de oposición, que la defensa puede solicitar el cambio de calificación legal o instar el sobreseimiento. Cambio de calificación legal, por ejemplo, como hablábamos recientemente, la defensa no está de acuerdo con que el hecho atribuido encuadre el robo calificado por uso de arma. Pretende que sea un robo simple o un hurto, si se quiere, porque no hubo fuerza ni violencia en las personas o las cosas. Por otra parte, también dice el código, dice, no estoy de acuerdo con que hay probabilidad por parte de mi defendido en la comisión del hecho investigado. Razón por la cual solicito se dicte sentencia de sobreseimiento al señor juez porque hay duda insuperable. En lugar de probabilidad hay duda insuperable. Pero si bien el código establece estas dos causales de oposición, está admitido, como consecuencia de lo que hemos hablado anteriormente, que se puede interponer cualquier otro tipo de argumento en esta oposición. Así, por ejemplo, dijimos que es necesaria para dictar el requerimiento de citación en el juicio la declaración previa del imputado. Si se dictó, el requerimiento acusatorio sin la declaración previa, es evidente que la defensa puede oponerse instando una nulidad, porque se ha violado el derecho de defensa. Asimismo, también puede decir que la investigación no está cumplida. Dijimos que uno de los requisitos para el requerimiento de citación al juicio es no solamente la declaración del imputado, sino también que la investigación se encuentre cumplida y que exista probabilidad. La defensa puede decir, miren, no está cumplida la investigación. Hay elementos de prueba relevantes que incorporar todavía. El imputado, al momento de ejercer su defensa material, que se le imputa el delito de lesiones leves, dijo que se defendió. Y al momento de efectuar esta manifestación dijo, estaba conmigo fulano, sultano y mengano. Y el fiscal no receptó las declaraciones de fulano, sultano y mengano. Y esa prueba es relevante para decir que la investigación se encuentra cumplida. Entonces la defensa se opone diciendo que no está cumplida y que continúe la investigación sin que todavía avance a la otra etapa del juicio. En este caso, si el fiscal está de acuerdo, por ejemplo, que no está cumplida la investigación, volverá al fiscal, el fiscal incorporará esa prueba que se considera relevante y se valorará a la luz de la crítica racional y efectuará una nueva decisión, ya sea formulando el requerimiento de citación en juicio o el pedido de sobreseimiento al juez de instrucción. Si el juez de control no comparte el criterio de la defensa y en consecuencia confirma y dicta un auto de elevación de la causa de juicio, en ese caso el imputado o su defensa puede apelar. Esa apelación se presenta ante el juez que dictó esa resolución, manifestando los puntos de agravio que le produce la resolución y va a intervenir, conocer y resolver esa apelación la Cámara de Acusación. Si la Cámara de Acusación confirma el auto de elevación a juicio dictado por el juez de instrucción, en principio la defensa no tiene más recursos. Es decir, no puede interponer el recurso de casación para que intervenga el Tribunal Superior de Justicia. Porque, ya veremos, el recurso de casación
se puede interponer en contra de sentencias definitivas. Y en este caso, una auto de elevación a juicio no es una sentencia definitiva, al contrario, es que continúe el proceso a la otra etapa. O que causen un gravamen irreparable. Y ha resuelto, por lo menos el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, de Córdoba, que el imputado afronte un juicio oral y público no es un gravamen irreparable. El estar sentado en el banquillo del acusado no le causa un perjuicio de imposible reparación ulterior, razón por la cual no es objeto de recurso de casación. Para que el imputado pueda, o la defensa pueda interponer un recurso, en ese caso deberá demostrar de que afrontar un juicio le causa un perjuicio irreparable, o le puede causar este perjuicio. Ha habido casos, por ejemplo, en donde se requiere la citación a juicio en contra de abogados. Como cuando se trata de abogados, se establece el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados puede, en caso de elevación a causa de juicio, suspender provisoriamente la matrícula, y eso implica que entre suspensión el abogado no pueda realizar su actividad, que generalmente es el sustento de su familia. Eso es un motivo para esgrimir como un agravio irreparable. Entonces, requerimiento de citación a juicio en contra de abogados puede llegar a ser objeto de casación porque la suspensión de la matrícula evidentemente le va a causar un perjuicio irreparable. También ha sucedido en algunos casos de que están imputados intendentes en el ejercicio de funciones. Intendente en el ejercicio de sus funciones implica que a veces la Carta Orgánica establece que si se queda firme un requerimiento de citación a juicio se pueda suspender sus funciones. Entonces también en esos casos se puede permitir el recurso de casación. Bueno, todo esto que hablamos recién era la investigación penal preparatoria a cargo del fiscal. Ahora vamos a ver brevemente la diferencia en el siguiente esquema de cuando la investigación penal preparatoria está a cargo del juez de instrucción. En este caso, nosotros cuando hablábamos de la investigación, cuando es una acción pública perseguible de oficio y si el fiscal está viendo el televisor, un delito de robo que está en su ámbito de actuación, debe necesaria e ineludiblemente iniciar la investigación penal preparatoria. Ahora, si quien está viendo la televisión es un juez, no puede iniciar la investigación penal preparatoria, porque la jurisdicción es condicionada, dijimos. La jurisdicción es provocada, requiere, necesita, se exige para que el juez pueda iniciar la investigación, que el fiscal de instrucción le formule el requerimiento de investigación. Nunca un juez actúa de oficio, siempre actúa a pedido de alguna de las partes. Para iniciar la investigación es necesario ese requerimiento de investigación. Después realiza todas las medidas de pruebas que sean necesarias y si considera que en la fase crítica se debe dictar el sobreseimiento, él mismo lo dicta. Acá no se lo pide nadie, porque él mismo lleva la investigación y él es un órgano jurisdiccional. Entonces, él mismo lo dicta. Por el contrario, si considera que se debe formular el requerimiento de citación a juicio, formular la acusación, le va a correr vista al fiscal. Acá se invierten los roles. Si la investigación está a cargo del fiscal y hay que sobreseer, se la pide al juez. Si está a cargo del fiscal la investigación y hay que formular la acusación, él mismo formula el requerimiento de citación a juicio, porque es el órgano acusatorio. En cambio, si la investigación está a cargo del juez y el juez considera que hay que sobreseer, él mismo dicta el sobreseimiento. Pero si hay que acusar, le tiene que correr vista al órgano de acusación, que es el Ministerio Público Fiscal. Habiendo quedado firme el requerimiento de citación a juicio, pasamos al siguiente esquema, que es la del juicio, la otra etapa del proceso. El juicio ya hemos dicho que tiene tres etapas: actos preliminares, debate y sentencia. Los actos preliminares están el decreto de citación a juicio, clasificación de la causa, primeramente si es una cámara del crimen, en sala unipersonal o colegiada. La regla es la sala unipersonal, es decir, que interviene un solo vocal. El decreto de citación a juicio, el ofrecimiento de prueba, donde cita a las partes, invita a las partes que ofrezcan prueba. En este caso, el tribunal solamente podrá rechazar aquella que considera evidentemente impertinente o evidentemente superabundante. Es otra diferencia con la investigación penal preparatoria, donde el fiscal de instrucción puede rechazar la diligencia propuesta por las partes cuando no las considera pertinentes o no las considera útiles. Para que el tribunal de juicio pueda rechazar, se exige que sea evidentemente impertinente o evidentemente superabundante. Después,
pasamos al decreto de admisión o rechazo de la prueba y al decreto de designación de audiencia. En la audiencia es donde se respeta lo que hablábamos anteriormente, el principio contradictorio. Toda la prueba se va produciendo y las partes en la discusión final alegan y piden una conclusión al órgano jurisdiccional. Lo importante es recordar que acá el órgano jurisdiccional no puede incorporar prueba de oficio. Toda la prueba que se incorpora en el debate es la pedida por las partes, con excepción de la inspección judicial. Solamente esa puede disponer de oficio, que es concurrir al lugar de los hechos a los fines de apreciar a través de alguno de sus sentidos algún conocimiento, adquirir algún conocimiento importante para el esclarecimiento de lo que se está investigando. Pero no puede ordenar de oficio una prueba, una pericia o un testimonio, solamente la inspección ocular. Y puede sí producirse una prueba nueva que no haya sido ofrecida por las partes en los actos preliminares, siempre y cuando la parte que lo pide demuestre que esa prueba es extremadamente útil para el esclarecimiento del hecho que se investiga. Después de los alegatos, es decir, del pedido por parte del fiscal de una condena o una absolución y de la defensa de una absolución o una pena leve, se cierra el debate con las últimas palabras del imputado. Con las últimas palabras del imputado se cierra el debate directamente, porque manifestadas las últimas palabras, sin solución de continuidad, como se dice comúnmente, el tribunal pasa a deliberar, a dictar sentencia. Ahora ustedes van a pasar a ver un video donde se producen las últimas palabras del imputado. Y van a escuchar cómo el presidente del tribunal, habiéndose producido las últimas palabras, ordena pasar a deliberar para dictar sentencia. Después de este video nos vemos para los conceptos claves de este módulo. Yo no he matado a nadie, pero sinceramente, os lo digo de corazón, prefiero que me acusen de dar muerte a un tirano que de ampararlo políticamente, de connibirlo judicialmente, de silenciarlo mediáticamente y de resignarme como ciudadano. Si en esta sala hubiere alguien tan abyecto y tan vil que quiera ser esclavo, yo le pido perdón, porque a él sí que he ofendido. Gracias. Muy bien. Listo para sentencia. La intervención de poco más de 5 minutos del único procesado por el crimen de Fago, Santiago Maynar, ha puesto fin a 8 días de juicio en los que han prestado declaración más de 100 testigos. Maynar ha reiterado que es inocente del asesinato del alcalde Miguel Grima. Ha insistido en que sus conversaciones con la Guardia Civil de Jaca son ciertas, como también el pacto al que llegó con los agentes para inculparse. El acusado ha recalcado que no huye de la justicia, sino que lleva años reclamándola y ha calificado a la víctima como un oportunista a quien la impunidad convirtió en un alcalde despótico. Tanto la Fiscalía como los abogados de la acusación mantienen su petición de 21 años de cárcel para Maynar por asesinato y tenencia ilícita de armas. La defensa pide su libre absolución. Como concepto clave de este módulo no debemos olvidar lo siguiente. La investigación penal preparatoria, por regla general, la lleva a cabo el fiscal de instrucción. Solo cuando alguno de los imputados tengan privilegios constitucionales, la investigación está a cargo del juez de instrucción. Si el fiscal lleva a cabo la investigación, ciertos actos solo pueden realizar pidiendo la orden respectiva al juez. Son los allanamientos, intervenciones, comunicaciones, intercepción de correspondencia, apertura de correspondencia, incomunicación de un detenido, internación provisional del imputado. Si va a realizar estos actos, solamente se lo puede pedir al juez de instrucción. En la fase crítica, es decir, cuando se encuentra cumplida la investigación, el fiscal de instrucción puede formular el requerimiento de citación al juicio cuando estimare como probable la participación del imputado en el hecho investigado. Si considera que corresponde el sobreseimiento, debe pedírselo al juez de instrucción, quien puede discrepar, en cuyo caso decide el fiscal de cámara de acusación. Ahora, si la investigación está a cargo del juez, en la fase crítica, este puede dictar de oficio sentencia de sobreseimiento o a pedido de parte. Si considera que se dan los presupuestos para la acusación, debe correr vista al fiscal de instrucción para que formule el requerimiento de citación a juicio conforme lo hemos desarrollado anteriormente. En el juicio penal común se presenta como etapas los actos preliminares, el debate y la sentencia. Nos vemos en el siguiente módulo.